Vamos a charlar con Silvia Los Penato, es diputada nacional, es politóloga, representa Juntos por el Cambio, al PRO, y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy para conocer un poco sus reflexiones y sus opiniones en lo que nos está pasando en la Argentina, tan preocupados que estamos respecto no solo al bolsillo, sino al ver que los índices económicos se van deteriorando. Recién hablábamos con Josefina y con Andrés fuera del aire, la devaluación que el propio dólar oficial está teniendo, el riesgo país aumentando, y uno se pregunta si las medidas económicas anunciadas están teniendo un efecto positivo o en realidad todo lo contrario. Hola Silvia, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Maximiliano? Muy buen día. Buen día, gracias por aceptar la charla en la mañana de hoy. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación económica? La verdad que estamos todos muy preocupados, pero nos gustaría conocer de parte tuya, a ver qué estás pensando, qué estás viviendo en la calle, qué es lo que vos estás de alguna manera analizando. Bueno, con la misma preocupación que todos los argentinos, con algo de una moderada expectativa respecto del cambio de ministro, esperando a ver si algunos de los anuncios que hizo la ministra Batakis efectivamente se confirman, o se toman algunas de las resoluciones que ella anunció el día lunes, para saber si efectivamente, que creo que es la duda que tenemos todos, va a tener el poder político para poder implementar un programa que no pudo implementar el ministro Guzmán. Uh-huh. ¿Vos creés que la salida de Guzmán responde justamente a digamos, el conflicto político dentro del gobierno y no a otra cosa? Yo creo que sí, que la salida de Guzmán tuvo que ver con la imposibilidad de llevar adelante las medidas que necesitaba para la implementación del programa y los compromisos que asumió el propio ministro en nombre de todos los argentinos, sí, por supuesto, en la negociación con el Fondo Monetario. Entre ellos, probablemente una de las que haya detonado su salida tiene que ver con el tema tarifario. Sí. Como sabemos, ha sido siempre la política que el ministro Guzmán más le costó implementar, porque los funcionarios del área no le respondían directamente a él, sino que tenían terminal en el Instituto Patria. Así que es probable que eso haya sido el detonante, por lo menos eso dicen los diarios, ¿no? Que es esta última conversación que habría tenido con el presidente, donde no se sintió respaldado para avanzar, sumado al discurso de la vicepresidenta, que nuevamente lo ponía en el foco de las responsabilidades. Habrá tomado esta decisión que terminó repercutiendo en lo que nosotros vimos, ¿no? Un salto del dólar muy importante, el salto de la inflación que trae aparejado cualquier salto del dólar, la caída de los bonos argentinos, bueno, toda esta situación que estamos viviendo. Y en este contexto, ¿qué tiene que hacer la oposición? Bueno, nosotros tenemos que cumplir nuestro rol, digamos, el rol de la oposición es el de controlar, el de hacer propuestas legislativas, el de analizar los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo al Congreso. Ese es nuestro rol, digamos, el rol de gobernar es del gobierno. Uh-huh. ¿Vos crees que también al gobierno le falta diálogo para acercarse a la oposición en medidas constructivas a mediano y a largo plazo, pensando y entendiendo que muy posiblemente el gobierno no sea gobierno en el 2023 y haya otro, seguramente sea Juntos por el Cambio? ¿Crees que también le falta acercar esa posición hacia ustedes o eso en el Congreso sí sucede? No, lamentablemente no sucede en el Congreso, que es el único lugar donde debe suceder, ¿no? Okay. Siempre es deseable el diálogo, a ver, me corrijo, el diálogo es deseable en todos los ámbitos, en todos los espacios y entre todas las personas. Ahora, el diálogo institucional entre un gobierno y la oposición tiene que suceder en el Congreso. Y ahí es donde nosotros no hemos visto hasta ahora una voluntad de diálogo, en parte porque el propio oficialismo tiene miradas diferentes de lo que tienen que hacer en materia económica. Uh-huh. Entonces, cuesta llevar adelante un diálogo con otro cuando vos no tenés acuerdo interno sobre qué querés dialogar. Sí. Probablemente la prueba más fehaciente de esta falta de diálogo fue lo del presupuesto del año pasado. Ahora, el 15 de septiembre, corresponde que ingrese nuevamente un proyecto de presupuesto y lo deseable sería que en este caso efectivamente se produjera un diálogo con la oposición,
se debatiera, cuando vos no tenés los votos tenés que construir una mayoría. Y no hay forma de construir mayoría imponiéndote, ¿no? Las mayorías se construyen con diálogo, con consenso, cediendo, discutiendo, explicando por qué uno quiere hacer una cosa. Así que hay una nueva oportunidad pronto, esperemos que el gobierno la aproveche. Estamos hablando con Silvia Los Penato, que es diputada nacional, politóloga de Juntos por el Cambio. Josefina Tajes, ¿puedes preguntarle a Silvia? Silvia, buen día, ¿cómo te va? Josefina Tajes te consulta. Hola, Josefina. Mira, por ejemplo, vos decías, es en el Congreso donde se tiene que dar el diálogo y es donde nosotros debemos de alguna manera controlar los proyectos, ver que... En este momento, porque de repente estamos con una serie de proyectos que han quedado varados y que realmente son preocupantes para todos los argentinos, como es el tema de la ley de alquileres y lo que está pasando, digamos, en el medio con esto. ¿Cómo están viendo ustedes ahí, desde el lugar de ustedes, la posibilidad de avanzar sobre las distintas propuestas que se habían presentado oportunamente? Bueno, nosotros hicimos una propuesta que está en nuestro dictamen de minoría. Lamentablemente el oficialismo no quiere cambiar nada de la ley de alquileres. Los puntos más cuestionados, tanto por inquilinos como por propietarios de la ley de alquileres, tiene que ver con el plazo de 3 años, que en una situación donde la inflación ahora ya está en 3 dígitos anual, cuando uno tiene un contrato tan largo, lo que pasa es que el contrato inicial es muy alto, ¿no? Porque para cubrirse de todo el posible efecto inflacionario y que uno no sabe dónde termina, o bien se retira del mercado, el que no tiene la necesidad de alquilarlo lo retira del mercado, y eso es lo que se vio, una baja enorme de la oferta, y el que deja el departamento en el mercado lo que hace es lo cobra mucho más caro, ¿no? Entonces esto es un punto a corregir de la ley, el oficialismo no quiere. El siguiente punto, que es el otro que más complica tanto a inquilinos como a propietarios, es la actualización anual. La verdad es que ese es un mal sistema, o es un sistema pensado para un país con poca inflación o sin inflación. En un país con 80%, 90% de inflación, cuando a vos te viene el ajuste anual, se te duplica el costo del alquiler. Es terrible, es terrible. A una familia se le hace imposible de pagar. Pero durante todo el año, el propietario también va perdiendo todos los meses, ¿no? Entonces, la verdad es que esos son los dos artículos más importantes para cambiar. Y lo otro que hay que saber es que ninguna ley de alquileres va a resolver el problema de la oferta en tanto haya estos niveles altísimos de inflación. Claro. Porque el alquiler de una propiedad, como cualquier bien del que disponga una persona, el precio lo fijan las expectativas sobre el costo de reposición en el caso de un bien que uno consume, o del aumento de la inflación en el caso de un contrato de largo plazo, como es un alquiler. Hoy en día, si vos le preguntás a cualquier argentino cuál crees que va a ser la inflación del próximo mes, no sabe, pero intuye que va a ser más alta, porque no se está viendo un programa de estabilización, de baja de la inflación que haya funcionado. Todo eso atenta absolutamente contra un precio razonable para las cosas, ¿no? El que te va a vender algo, como no sabe a qué precio lo va a reponer, por las dudas te lo remarca. Claro, y eso es tremendo, porque va generando, a su vez, digamos, retroalimenta la espiral inflacionaria. Así que yo te diría que más allá de que hoy ninguna de las fuerzas mayoritarias tiene un número para modificar la ley, tampoco es que la modificación de la ley fuera a resolver el problema de los alquileres. El problema está en la altísima inflación. Claro, solucionaría, a ver, es lo mismo que se está planteando cuando decimos, bueno, hay desabastecimiento en los supermercados. Bueno, el hecho de que hubiera un poquito más de flexibilidad en la brecha permitiría que no apareciera el desabastecimiento y que los índices, digamos, de aumento no fueran tan altos. Acá ocurriría lo mismo. Si bien, o sea, planteás, bueno, un alquiler, un contrato de locación nuevo donde el plazo sea otro y donde el índice de actualización sea otro, bueno, por lo menos no estaríamos con el desastre que tenemos de que todo el mundo está sin saber qué puede hacer con su vivienda, porque esta es una realidad, hay mucha gente que necesita, o sea, alquilar y no tienen fecha ustedes tampoco para el tratamiento, ¿no es cierto? No tenemos mayorías, que es lo importante. Sí, además, porque más allá de la... Sí, es que si no construimos un consenso sobre el diagnóstico, es imposible construir una mayoría, y el oficialismo está convencido
que no hay que cambiar esos dos artículos, el del plazo de los 3 años y el de la actualización anual, y dicen, en realidad la ley no funciona porque hace poquito que está implementada, hay que dejarla funcionar, no es mala la ley, y no es cierto, la ley tiene esos problemas. O a ver, o no es cierto en este contexto, ¿no? Como te digo, por ahí esta ley, en un país en inflación andaba bárbaro, pero en este país esta ley no sirve y el oficialismo se niega a cambiar esos artículos que son los centrales. Entonces, hasta que no tengamos un acuerdo sobre el diagnóstico, es muy probable que la ley no salga. Bien. Y lo otro que te digo es, conseguir mayoría en diputados no alcanza, porque si nosotros conseguimos mayoría en diputados, pero el oficialismo sigue obsesionado con no cambiar la ley, y la van a frenar en el Senado, casi que es peor, porque la gente va a tener una expectativa de que está por salir una ley, y si había un poquito de oferta, va a desaparecer completamente. Bien, la última, Andrés Zapoc, ¿podés preguntarle a Silvia Los Penato? Silvia, buen día. Mi pregunta es para que nos quedemos ahí en el Congreso. Boleta única, ¿lo ves viable? ¿Ves que puede llegar a salir la ley? También depende del Senado, y es un poco lo que yo decía con relación a alquileres. Nosotros construimos un gran acuerdo en diputados, ¿no? Un gran acuerdo que incluyó a todas las fuerzas opositoras salvo el kirchnerismo. Y el kirchnerismo con su mayoría en el Senado lo tiene frenado y cajoneado. Entonces a veces también es muy importante esto, no alcanza con construir una mayoría en una de las cámaras, necesitamos en las dos, y ellos hoy tienen una mayoría propia en el Senado que hace muy difícil cuando quieran frenar algo que nosotros podamos avanzar. Ahora viene la pregunta incómoda, ¿es Horacio o es Patricia la opción del 2023? Eso lo vamos a definir con las reglas que existan en ese momento. Yo personalmente creo que Horacio tiene una experiencia de gestión que sería muy, muy buena para la Argentina, y sobre todo tiene condiciones personales que son las que creo que necesita el futuro presidente de la Argentina. Ser consistente, ser coherente, ser una persona que que tiene un plan, que trabaja en eso, que cree en la planificación y el cumplimiento y el alcance de metas, y me parece que los argentinos, de ambos lados de la grieta, lo que queremos es un poco de estabilidad, un poco de saber hacia dónde vamos, aunque el camino sea difícil, pero tener un horizonte que nos falta. Esta es mi opinión personal, pero por supuesto que el candidato que elija mi partido se va a elegir de manera democrática, utilizando las pasos si es necesario, y no solamente probablemente estén ellos dos, hay otros que pueden tener aspiraciones y son muy válidas y muy, muy justas. Yo sí te puedo decir que creo que tenemos a los mejores candidatos, y en particular te expresé, digamos, qué creo yo que va a necesitar la Argentina en el próximo tiempo. Está clarísimo, pero igualmente te digo algo personal, Silvia. Me encanta que lo hayas dicho, porque a muchos que se los pregunto todavía no se animan, y la verdad que está bueno que alguien lo diga, ¿no? Que empiecen a expresar de qué lado o a quién votarían en el caso de una interna. Bueno, Silvia, te agradezco muchísimo por estos minutos en Radio Sónica, siempre tan amable. Un gran abrazo. Por favor, que tengas buen día. Un abrazo. Silvia Los Penato, diputada nacional del PRO en Argentina, politóloga, y charló con nosotros en la mañana del arranque.